Niños, hoy es el miércoles 23 de junio de 2021 y vamos a hacer nuestro dictado número 16. Hoy ya coloqué las oraciones para leer porque después ya se les va a dictar a ustedes en casa. Antes de comenzar yo quiero que recuerden bien los pasos para un dictado. Siempre hay que dejar una sangría, que es un espacio que uso mi dedo para marcar ese espacio. Coloco mi número y después empiezo la primera letra siempre en mayúscula. Fíjense, están toditos en mayúscula. Al terminar una oración, cualquier oración, cuando ustedes hacen en su cuaderno, también en comunicación, siempre se termina con un punto. No se olviden porque estoy viendo que faltan los puntitos al terminar. Ahora sí, vamos a la primera oración. Fíjense en las tarjetas que les voy a mostrar. Eva, palabras que conocemos. Eva tiene el. ¿Qué tiene Eva? Tiene el fideo que ya estuvimos conociendo. Fideo. Entonces, Eva tiene el fideo. Junte todo para poder hacer el dictado que aparece acá. Número 1. Se les va a dictar así, ya no van a ver. Eva tiene el fideo. Se tapa y se les dicta. Eva tiene el fideo. Después de que hacen todo, se va a pasar al número 2 que dice, con las tarjetas, Felipe, empieza con F mayúscula, Felipe usa el vaso. Felipe usa el vaso. Con V corta entonces. Felipe usa el vaso. Se lee la oración todos juntos. Felipe usa el vaso. Y ahora se les dicta número 2. Felipe usa el vaso. Se les pronuncia bien la letra S. Felipe usa el vaso. Muy bien, terminaron. Punto aparte número 3. Para el número 3 voy a usar nuestro silabario. Me voy a la L y con mayúscula porque tengo que empezar voy a decir la. Después voy a decir pelota. La pelota es de. La pelota es de Felisa. Fíjense bien cómo se escribe Felisa. Con F mayúscula, nombre de persona. Felisa. Entonces, nos vamos a leer la oración. Número 3. La pelota es de Felisa. Se les tapa, no se les muestra más y se les dicta. Número 3. La pelota es de Felisa. La pelota es de Felisa. Punto final. Después ustedes me van a firmar con su nombre y apellido acá al terminar. Por favor, a partir de ahora en cada hoja que terminamos, nombre y apellido. Hasta ahí por hoy.